Ok, ya iniciamos la grabación. Entonces, como les comentaba, iniciamos con la gestión del cronograma y el día viernes tenemos la práctica. Ahora, durante esta clase vamos a tener dos preguntas que van a estar al terminar de alguno de los temas que vamos a tocar y vamos a participar en la pizarra, creo que es la Blackboard, no recuerdo exactamente, vamos a participar, vamos a tener un cierto tiempo para poder escribir sus respuestas desde su punto de vista. Acá no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, solamente se va a evaluar la participación. Pasando el tiempo, descargo el archivo y los que tienen la participación, ya que van a poner su idea con su nombre, primero ponen su nombre, luego colocan su respuesta, que debe ser muy puntual, muy breve, y irnos acomodando en toda la pizarra con los pequeños comentarios que van a ir haciendo todos. Acabando el tiempo lo descargo y ya queda para hacer la evaluación de participación del curso. Entonces vamos a empezar, señores. Iniciamos con cronograma, ¿no? La gestión del tiempo de un proyecto incluye los procesos necesarios para administrar y asegurar la finalización del proyecto a tiempo. Acá nos vamos a basar en todas las herramientas, mejor dicho, primero en los procesos y nos vamos a enfocar más en las herramientas que nos ofrece el PBOK edición 6 para poder nosotros gestionar el cronograma de manera adecuada y poder asegurar que el proyecto acabe en el tiempo estimado o si es posible antes, ¿no? La idea es ir controlando cómo van los avances para nosotros cumplir y no desviarnos de esta línea de tiempo. Les recuerdo que mejor dicho, les hago mención que he vuelto a subir otra versión de la clase de la segunda unidad, la segunda semana, porque he hecho algunas mejoras, había algunas correcciones que estaban pendientes para el día de las clases pasadas, ya se corrigieron, se han mejorado los cuadros, acá se ven los cuadros más nítidos y acá, como les dije, como se hace la transformación, sale un poco diferente, pero está saliendo bien dentro de todo. Y cuando descarguen en el PPT ya sale como debería ser. Pero igual, ahí por favor, si es que han descargado la clase anterior, las dos primeras clases, porque ya inclusive he reagrupado las clases por semana 1, semana 2, he puesto carpetas de ejemplos de EDT que les comenté en la clase pasada, he puesto un ejemplo de alcance que lo vimos en la clase pasada, para que lo tengan como bibliografía del curso y tomarlo también como ejemplos en caso venga en la práctica. Pero les sugiero que si han descargado los archivos tanto de la semana 1 y 2, porque también actualicé de la 1 en algunos puntos muy puntuales, por favor descargarlo para que puedan, disculpen un segundo, por favor. Disculpen un segundo, son los problemas o las vicisitudes que se pasan cuando están trabajando de casa. Pero, como les decía, vuelvan a descargar por favor la semana 1 y la semana 2 porque se han actualizado las presentaciones. Y sobre todo en la semana 2 donde ha habido algunas mejoras y se está organizando de una mejor manera las carpetas. Entonces, acá nuevamente nos ubicamos en este esquema que se ha mejorado también, más que todo en el tema visual, donde estamos hablando de que la gestión del cronograma se basa en 6 procesos. 5 que pertenecen a la etapa de planificación, los que están pintados en color amarillo, y uno que pertenece al grupo de procesos de planificación, y monitoreo y control. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de 6 procesos, los cuales los vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Acá tenemos la ubicación ya en la tabla que nos brinda el PMBOK. Por ejemplo, esta tabla también se ha actualizado a todas las presentaciones, incluida en esta más que todo, ya que en esta versión, como conversamos la clase pasada, en la sexta edición son 49 procesos que se están desarrollando. Los 49 procesos
Están distribuidos 2 en el grupo de procesos de inicio, como vemos acá, 2 en el grupo de 24 que diga en el grupo de procesos de planificación, 10 en el grupo de procesos de ejecución, 12 en el grupo de procesos de monitoreo y control y 1 en el grupo de procesos de cierre, lo que suman 49 procesos de acuerdo a la sexta edición. Y el día de hoy nos vamos a centrar en lo que son los procesos de tiempo o cronograma, ¿no? 5 están dentro de la planificación, que son planificar la gestión del cronograma, definir actividades, secuenciar actividades, estimar duración y desarrollar cronograma. Y uno que está en la etapa, en el grupo de procesos de monitoreo y control, que es controlar el cronograma. Describimos acá brevemente los procesos, en qué consiste cada uno y lo vamos a ir desarrollando para que podamos analizar esto de una manera más adecuada. El primer proceso es planificar la gestión del cronograma. En ese proceso, muy similar al del alcance, se va a definir los procesos para desarrollar, gestionar y controlar la agenda o el cronograma del proyecto. Entonces, acá podemos ver la parte de desarrollar. Vamos a tener estas tres, esos tres procesos, el 2, el 3 y el 4. Gestionar, desarrollar el cronograma y controlar, estamos hablando de controlar el cronograma. El segundo proceso que va a estar planificado en este primer proceso de planificación, gestión del cronograma, vamos a identificar cada una de las actividades que se deben realizar para lograr un proyecto exitoso, ¿no? Acá vamos a empezar a listar todas las actividades que vamos a necesitar para poder completar el trabajo. Luego vamos a secuenciar estas actividades, vamos a analizar el tipo de dependencias que existe entre las distintas actividades para ver su interrelación y cómo afectan en el desarrollo del proyecto. Después vamos a estudiar o ver el proceso de estimar la duración, en donde se estima el tiempo necesario para completar cada una de las actividades que hemos listado y que ya hemos secuenciado. Una vez que hayamos terminado estos tres procesos, vamos a poder nosotros desarrollar el cronograma. Acá se analiza la integración existente entre la secuencia, los recursos necesarios, las restricciones y las duraciones de las actividades. Hasta el punto 5, como mencionamos, estamos todavía dentro del proceso de planificación. Una vez que culminamos el proceso de planificación y tenemos el cronograma desarrollado, vamos a pasar al inicio o al proceso de monitoreo y control, ¿no? Donde vamos a empezar a controlar el cronograma en concordancia o coincidiendo con el inicio de la ejecución. Porque una vez que se inicie la ejecución, vamos a poder empezar el inicio del cronograma. Vamos a iniciar el control del cronograma. Acá veamos un histograma para que veamos una idea de cómo se interrelacionan estos procesos. Primero hacemos el plan de gestión del cronograma, o lo generamos en el primer proceso, de las cuales empezamos a determinar las actividades. Para las actividades tenemos una inferencia o una contribución del alcance y la vamos a ver cómo nos ayuda la definición del alcance y el EDT para poder definir las actividades. Definiendo las actividades vamos a empezar a secuenciarlas con un método, puede ser diagrama de Gantt, diagrama de red, y asimismo vamos a estimar la duración de las actividades. Para la duración de las actividades vamos a considerar como input principal los recursos, porque tenemos que determinar si es que yo determino, establezco que voy a acabar una actividad en un periodo determinado, por decirle 10 días, yo tengo que saber que esos 10 días lo voy a hacer con una cuadrilla, por ejemplo, de 10 personas, ¿no? Para que quede bien claro, si es que yo quiero hacerlo en 20 días, entonces mi cuadrilla debería ser la mitad de personas, estamos hablando de 5 personas. Si yo reduzco a 5 días, mi cuadrilla ya no debería ser 10, ¿no? Sino se debería reducir a la mitad, a 5 días. Son estimaciones, son proporciones, no necesariamente tienen que ser directamente proporcionales, pero nos dan una idea de la duración, ¿no? Por eso es necesario ya contar con los recursos como una entrada para definir las duraciones. Una vez que yo he definido las duraciones y la secuencia que está en el diagrama de red o, o en el diagrama de Gantt, vamos a desarrollar el cronograma. Y el cronograma es nuestro producto final, donde se integran todos estos procesos y se da como salida ya se puede decir la planificación de la obra en el tiempo para poder después, una vez iniciada la obra, empezar a controlar el proyecto. Y controlando el proyecto vamos a tener datos de desempeño
y información, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, eso es más o menos así, a grandes rasgos, cómo funciona o cómo se interrelacionan los procesos de gestión del cronograma. Y en este punto, en el cuadro de la mano derecha, vemos cómo los distribuye el PMBOK con sus respectivas entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? Entonces, este es el objetivo, que podemos entender la interrelación y cómo están listados en la versión 6. Entonces, el primer proceso de la gestión del cronograma es planificar la gestión del cronograma, como su propio nombre lo dice. En este momento, yo tengo que empezar a gestionar o a planificar cómo yo voy a empezar a desarrollar mi cronograma, cómo voy a empezar a listar mis actividades, cómo voy a empezar a definir las duraciones y cómo voy a empezar a secuenciarlas y cómo voy a terminar de integrar mi cronograma. Para esto, como entrada principal, va a ser el plan de gestión del alcance. Como ya vimos anteriormente, el plan de gestión del alcance incluye todos los procedimientos o los pasos que vamos a seguir para nosotros empezar a gestionar el alcance. Como vimos anteriormente, por ejemplo, uno de los procesos era crear el EDT, ¿no? El EDT era el que nos permitía dividir la obra en pequeñas partes para poder tener un control y una mejor visibilidad de los entregables y los paquetes de trabajo del proyecto. Las herramientas principales para poder planificar el cronograma o la gestión del cronograma son el juicio de expertos. Nuevamente, si se dan cuenta, esta herramienta se encuentra en prácticamente todos los procesos de herramientas y técnicas. El análisis de datos y las reuniones, en donde se va a facilitar la información que maneja todo el equipo para poder nosotros hacer este plan de la mejor manera. Y nuestra salida, obviamente, va a ser el plan de gestión del cronograma. ¿Qué tiene que tener este plan de gestión del cronograma como salida principal o única salida? Es qué procesos voy a utilizar y cómo voy a gestionar el cronograma. ¿Qué herramientas voy a utilizar para realizar el cronograma? Si voy a usar, por ejemplo, un Project, un Primavera, voy a hacerlo en Excel, voy a definir de acuerdo al grado de complejidad del proyecto. ¿Cuál será el nivel de precisión de las estimaciones? Voy a ver si mis estimaciones van a ser muy precisas o van a ser aproximadas o van a ser de anteriores proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a definir la precisión de mis estimaciones para yo saber cómo voy a buscar esa información. ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea base del tiempo? Ahí definimos en qué momento vamos a actualizar la línea base del tiempo, ya que la línea base del tiempo es donde se inicia o donde se arranca el cronograma al momento de iniciar la obra. Y después, obviamente, cuando hay algún cambio, eso tiene que estar definido en qué momento del cambio, si es el momento de aprobarlo, al momento de presentar al cliente. Teóricamente, lo que se recomienda es que siempre sea el momento de aprobar el cambio. Entonces, ahí se decide o queda por escrito en dónde yo voy a cómo y cuándo voy a actualizar la línea base. ¿Cuál va a ser mi tolerancia de variación? Voy a tener siempre una holgura, se puede decir un colchón, pero voy a marcar muy bien esa tolerancia. Definir el método de evaluación de avance, voy a ver qué método voy a usar para yo valorar mi avance. Voy a usar una curva S, voy a usar valor ganado, como dice acá líneas abajo, el uso del valor ganado, que lo vamos a ver en la siguiente clase junto con el costo. Cuentas de control para gestionar avances y informes de avances. Todos estos datos o estas informaciones o preguntas es la que tiene que ir formando o ir conformando nuestro plan de gestión del cronograma, con el objetivo de tener claro cómo vamos a gestionar los siguientes procesos. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Por favor, vamos a habilitar el Blackboard, vamos a hacer el experimento. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales beneficios de planificar la gestión del cronograma? Vamos a dejar de compartir. Un momento. Y por favor, pongan su nombre y pongan sus datos, por favor, su nombre y su respuesta. A ver, un segundo. Yo voy a colocar acá la respuesta, la pregunta que diga.
desde su punto de vista, cuáles son los beneficios de realizar el plan de gestión del cronograma. Y por favor, empiecen a escribir primero su nombre en cualquier parte de la pizarra, no importa si se superponen. Yo lo voy a mover en caso sea necesario. Tenemos 3 minutos hasta las 6:25. Por favor, todos los que han comentado van a tener su punto por participación y vamos avanzando con el siguiente tema. Gracias, Diego. Ya llegó tu respuesta. Esperemos ahí la respuesta de sus demás compañeros para poder continuar. Tenemos 3 minutos, señores. Si se están superponiendo, si es que pueden, lo van moviendo para no... Yo estoy ahorita moviendo, pero ahí vayan, por favor, pongan todo en un solo texto, si van a separar por comas. Pongan su nombre al costado de su idea, por favor. Ok, que señores, acá cerramos. Ya, descargué los que participaron hasta ahora. Ok, como les decía, no hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Estamos hablando de gestionar el cronograma, pero en este caso, la pregunta va más que todo, ¿qué beneficio me da a mí planificar la gestión del cronograma? Todo lo que ustedes
están mencionados es correcto, en el sentido que al terminar todos los procesos, obviamente me va a asegurar muchas de las cosas que ustedes mencionan, como por ejemplo terminar la obra en tiempo deseado, tener un control de avance de obra, definir cada actividad a realizar, conocer la tendencia en costos y trabajo ejecutado, ¿no? No se generan tiempos de espera durante la ejecución de una partida. No, ya cerramos la participación. No sé quién habrá escrito ahora último. Gestionar un flujo fluido de las partidas, organizar el proyecto respetando la estimación de tiempo y generar serias incertidumbres. Todas esas ideas son correctas, pues justamente para eso uno gestiona el cronograma. Pero si se dan cuenta, la pregunta tiene una palabra que es muy importante, que es planificar. Y estamos hablando del primer proceso, que es planificar la gestión del cronograma. ¿Cuál es el beneficio principal de yo planificar la gestión del cronograma? Es cuando empiece a desarrollar mi cronograma, empiece a definir mis actividades, empiece a listar o a estimar las duraciones de mis actividades, empiece a secuenciar las actividades, empiece a realizar, a crear ya el cronograma en sí. En la planificación yo voy a tener claro cómo voy a hacer cada uno de estos procesos. Como decía, ahorita vamos a regresar para que lo tengan claro. La palabra planificar la gestión del cronograma está haciendo mención al primer proceso. Y el primer proceso nos indica o nos va a dar como entrada principal el plan de gestión del cronograma, en donde yo voy a empezar a tener claro cómo voy a empezar a generar mis siguientes procesos. Con qué nivel de precisión voy a estimar mis duraciones, con qué nivel de, qué herramientas voy a usar para poder empezar a secuenciarlas, por darles un ejemplo. Entonces ahí se define todos estos procesos bien claros para que cuando el equipo empiece a desarrollar todos los demás procesos del cronograma, tengan claro cómo se va a hacer y no estén haciendo cada uno por su criterio, por su experiencia, ¿no? Entonces, obviamente este plan se tiene que adecuar a la necesidad del proyecto. Si yo hubiera preguntado cuál es el beneficio de realizar la gestión del cronograma, es diferente porque estamos hablando de la gestión en general y estamos hablando de todo lo que ustedes han comentado. Pero al momento de poner la planificación, vamos a ver que estamos hablando del primer proceso. Pero está bien, sus respuestas son correctas todas, si no quiero que lo tengan en cuenta para poder tenerlo, tenerlo todos claros. Y ahorita vamos a justamente a ver ese punto. Voy a empezar a compartir nuevamente. ¿No? Acá regresamos un poquito las diapositivas donde nosotros podemos ver este, ver la definición de la planificación de la gestión del cronograma, ¿no? Y en ese momento es donde se definen los procesos para desarrollar, gestionar y controlar la agenda del proyecto. Entonces, en este proceso se definen cómo voy a realizar los siguientes procesos. Pero está bien, gracias por su participación. La idea es ir aprendiendo, nosotros vamos plasmando nuestras ideas y es correcto. Todas las ideas han sido correctas en el sentido de que el cronograma nos ayuda para todo lo que ustedes han mencionado. Bueno, acá como les digo no sale bien, pero el siguiente proceso es definir las actividades del proyecto. En se puede decir, las principales entradas son dos. Vamos a mencionar el plan de gestión de cronograma, como ya vimos, es donde se pone o se parametriza todo lo que se tiene que hacer para definir estas actividades o desarrollar este proceso, y la línea base del alcance. ¿Por qué la línea base del alcance? Porque la línea base del alcance nos da el general de cómo está el proyecto. Nos dice en cuántas partes o qué estructuras voy a construir, qué tipo de actividades tengo que realizar para construir estas estructuras, en caso sean estructuras, qué equipos voy a tener que montar, si es equipo mecánico, electromecánico, si son vigas metálicas, columnas, o sea, nos detalla todo eso y por eso que en base a esta línea base del alcance que ya se definió en la gestión del alcance, con todos los grupos de procesos que vimos en la clase pasada, es que podemos recién nosotros empezar a dimensionar o definir las actividades. ¿Cuáles son las principales herramientas? Descomposición, planificación gradual, juicio de expertos y reuniones. Más adelante vamos a ver la herramienta de descomposición para que ustedes puedan entender
cuál es la relación entre el alcance y el cronograma. Las salidas principales obviamente va a ser la lista de actividades, atributos de las actividades, la lista de hitos y solicitudes de cambio que pueden ser emitidas por el cliente, pero esto ya más se da cuando se está en proceso de ejecución del proyecto, y actualización del plan, que puede ser cuando hay un cambio, se actualiza la línea base del cronograma y se actualiza la línea base de costos. ¿No? Nos vamos a basar en... Ok, otra vez... No, estoy grabando, está bien. Pensé que había un mensaje nuevo. Entonces nos vamos a enfocar ahora en las herramientas porque es lo principal o es lo que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar cada una de estas actividades y este proceso. La principal herramienta para nosotros definir las actividades es la descomposición. Y aquí por favor presten atención porque esto puede venir dentro de sus actividades o dentro de la práctica del día viernes. Es algo muy sencillo. La clase pasada habíamos nosotros visto de que el proyecto se subdivide en pequeños entregables o en grandes entregables dependiendo del tamaño del proyecto y se genera la EDT del proyecto o WBS, ¿no? Estructura de desglose de trabajo, donde nosotros hacemos esta división para poder tener una mejor visibilidad de todos los entregables y todos los paquetes de trabajo que se requieren para poder completar el proyecto. Y también mencionamos, y acá está escrito, que el último nivel del EDT, que en este caso, como ven acá, voy a poner acá el cursor, en este caso vemos que el paquete de trabajo es el último nivel de EDT. O sea, a esta actividad o a este entregable pequeñito que está acá, se le conoce como paquete de trabajo. Entonces, esto como vimos en la clase pasada, y yo le he puesto varios ejemplos ahí en la semana 2 dentro de una carpeta para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Vamos a empezar nosotros a descomponer el proyecto y hasta el paquete de trabajo estamos hablando de que es un entregable, que es una parte, se puede decir, física. Por ejemplo, puede ser un edificio, puede ser una zapata, puede ser una losa de cimentación, algo que se puede ver físicamente. Y obviamente ese nivel de detalle lo vamos a ver o lo vamos a definir de acuerdo a la complejidad del proyecto. Y una vez que nosotros tengamos esto, ¿qué se procede a hacer? Se empieza, obviamente este es otro ET similar, pero acá vemos nuevamente el proyecto, vemos los entregables, ¿no? Es una estructura más simple para que nos podamos entender, y vemos en el último nivel a los paquetes de trabajo. Una vez que yo tengo definidos los paquetes de trabajo, recién a cada uno empiezo a describir o hacer una lista de actividades que yo requiero hacer para poder generar o poder construir este paquete de trabajo. Entonces, esas actividades que yo empiezo a describir de cada uno de los paquetes de trabajo son las actividades que van a formar mi cronograma. Entonces, tenga bien claro este punto. Las actividades que vienen con las cuales yo voy a realizar o voy a construir, ejecutar, llegar a hacer el paquete de trabajo, que es el último nivel del EDT, como se ve acá y como se indica acá también, son las actividades que yo voy a colocar dentro de mi cronograma. Entonces, acá podemos nosotros ver cuál es la relación entre el alcance, que está acá definido en el EDT, y el cronograma para la definición de actividades. Entonces tengan claro ese punto, es un punto muy importante que lo vamos a considerar probablemente para la siguiente práctica. Luego, seguimos. El tercer proceso ya es secuenciar las actividades del proyecto. Nosotros vamos a empezar a secuenciar las actividades del proyecto para poder ya darle un orden lógico. Para eso, nuevamente, entrada, como vimos en la anterior, es el plan de gestión del cronograma. Como le dije, se basaba en este plan la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la importancia, cuál era el beneficio de yo planificar la gestión del cronograma? Obviamente me da las herramientas, los parámetros, las directrices para yo empezar a desarrollar los siguientes procesos, como el 6.2, que es definir las actividades, y en este caso el 6.3, de secuenciar las actividades. La línea base de alcance también es una entrada, y ya tengo acá la lista de actividades e hitos. La lista de actividades, como vimos en la diapositiva anterior, las listamos, ¿no? Y fueron las que nos van a permitir realizar o poder
completar el último nivel del EDT, que se llama paquete de trabajo. Y los hitos, para que ustedes entiendan un poco a qué nos referimos con hitos. Hitos son fechas que no tienen, o mejor dicho, puntos en el cronograma que no tienen duración. Cuando ustedes empiezan a generar un cronograma, el hito tiene una duración de 0 días, y que nos indica una fecha importante en la cual nosotros debemos siempre tener en cuenta. Por ejemplo, un hito típico en todo proyecto es el inicio del proyecto. Se define como un hito, donde se pone inicio del proyecto, un hito que es y está listado en la fecha de inicio del proyecto. Otro hito importante del proyecto es el fin del proyecto. Podemos tener hitos contractuales o hitos importantes que nos digan inicio de montaje electromecánico a mitad del proyecto, es otro hito. Como les digo, son puntos importantes que se listan para poder nosotros tener definido cuándo es nuestra fecha de inicio o nuestra fecha fin de alguna actividad importante del proyecto. Como digo, no tiene duración, es como un punto, no es una barra donde se puede ver los días o las duraciones, sino es un punto que tiene duración 0, pero nos indica esta información que les he comentado, ¿no? Puntos muy importantes para nosotros desarrollar el proyecto. Las herramientas y técnicas principales: el método de diagramación por precedencias, PDM, la determinación e integración de dependencias, adelantos y retrasos, sistemas de información para la dirección del proyecto. En este caso, el sistema de información es los software que vamos a usar para poder hacer este secuenciamiento de actividades. Como les dije, puede ser un Primavera, puede ser un software o un project, pero eso se define de acuerdo a la exigencia muchas veces del cliente, a la necesidad del proyecto, a la disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, yo no puedo decir en mi proyecto, quiero hacer mi cronograma con Primavera, pero no tengo ninguna persona que esté capacitada de Primavera. Entonces obviamente voy a meterme en un problema, ¿no? Yo tengo que ver la capacidad de mi personal también y el tiempo que podamos disponer para poder usar esta herramienta de manera adecuada. Después vamos a tener el método de diagramación, donde empezamos a definir las interrelaciones, las precedencias, y vemos también las dependencias que pueden haber entre entre todas las actividades. Y las principales salidas son el diagrama de red del cronograma, también puede ser el diagrama de Gantt, que es el diagrama de barras, la actualización de los documentos del cronograma, tales como atributos de la actividad, lista de actividades, lista de hitos y registro de supuestos. Nos vamos a enfocar en las herramientas, porque es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder desarrollar o generar nuestro producto. Acá empezamos a ver, secuenciar las actividades del proyecto, y una de las principales herramientas era el método de diagramación por precedencia. Es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas, para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. Acá vemos un diagrama de precedencia, se puede decir típico, un poco complejo, pero que nos ayuda a nosotros a empezar a definir cuál es la secuencia de actividades. Aquí presten mucha atención, lo vamos a definir brevemente para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Acá tenemos mucha información, obviamente. Tenemos primero las actividades, estamos hablando de actividad A, actividad B, actividad C, D, E, ¿no? Cada una tiene una letra para tener un nombre. En este caso puede ser cualquier actividad: excavación, vaciado, solado, colocación de acero, encofrado, dependiendo de lo que estemos construyendo. Y tenemos acá la duración de cada actividad. Acá tenemos una duración de 10 días, una duración de 15 días, duración de 15 días, o 16 días, 12 días. Vamos a agrandar un poco para ver si pueden ver mejor acá los números. Acá tenemos 4 días, por ejemplo, de duración. En la actividad D tenemos 8 días de duración. En la actividad E tenemos 13 días de duración. En la actividad H tenemos 5 días de duración. En la línea de arriba, nosotros tenemos los inicios y los finales tempranos. ¿Qué quiere decir inicio y final temprano? Que es Early Start y Early Finish. Son las siglas que estamos viendo acá, ES y EF, ¿no? Es su traducción al español. Inicio temprano y fin temprano. Es cuando yo asumo de que la actividad se desarrolle sin ningún problema, y voy a tener mi duración de 10 días,
inicio en el día 0, acá tengo mis 10 días de duración, acá inicio con los 10 días de duración, tengo 15 días, tengo mis 25 días de duración, acá tengo mis 25 días de duración de inicio, ¿no? Si se dan cuenta, las cantidades o los números que están en los cuadrados superiores van saltando al siguiente. Tengo mis 4 días, llego al día 29, del día 29 tengo 8 días, llego a 37, del 37, que he saltado este último, más 13 días, llego a 50, y igual en la parte de abajo de 25, tengo 25 días, el día 25 el inicio, más 16, llego a 41 días. Acá tengo una relación de fin-inicio de 8 días, o sea, quiere decir que tengo que terminar esta actividad, de esperar 8 días para poder continuar con esta actividad. Por eso salgo de 41 a 49, porque tengo 8 días de espera. Esta espera puede ser una espera tecnológica, por ejemplo, que no puede moverse, por darles un ejemplo, el curado del muro del concreto, ¿no? Que muchas veces nos exigen que se cubre 7 días. Entonces se pone 8 días para tener un día de más, y tenemos que ese tiempo, por más que no se desarrolle ninguna actividad, no se puede recortar, porque obviamente es una espera tecnológica, por ejemplo. Puede ser o no puede ser, pero en este caso se da a entender que es una espera tecnológica. Tenemos acá ya 49 días, saltamos más 12 días, llegamos a 61 días. Entonces, acá nosotros definimos, si se dan cuenta, en las actividades de arriba, el inicio temprano fue 50 días, como se dan cuenta, siguiendo la lógica, si ustedes lo empiezan a ver a detalle, van a darse cuenta cómo llegamos a 50 días, y en esta lógica de 49 días más 12, 61 días. Entonces, y ambas actividades forman o son predecesoras o tienen que terminarse para poder terminar la actividad H. Entonces, la actividad H no puede iniciarse en el día 50 porque necesita que se termine la actividad G. Es por eso que acá se salta con el número 61 o 61, el día 61 se inicia recién la actividad de H, a pesar de que la actividad E se terminó el día 50, ya que esta se puede haber terminado, pero al no terminar la actividad G, obviamente no pudo haber iniciado la actividad H. Una vez que he terminado la actividad G, puedo iniciar la actividad H en el día 61, y tengo una duración de 5 días, lo que me da un total de 66 días. Entonces, si se dan cuenta, hemos desarrollado este gráfico de precedencias donde se ven estos datos, y podemos ver, obviamente, hemos analizado los inicios tempranos. Si se dan cuenta, esta actividad que acabó a los 50 días puede demorarse y no afectar el inicio de esta. ¿Por qué? Porque esta va a iniciar en el día 61. Entonces, ¿qué quiere decir o qué me da esa información? De que esta actividad puede tener un retraso de hasta 11 días, como dice acá abajo, para yo poder terminarla. Si yo lo termino en 10 días, 9 días, 8 días, no me va a impactar el inicio de esta actividad. En cambio, si yo me demoro más de los 12 días que está estimado acá, ya me empieza a impactar esa actividad, y vamos a ver más a detalle, vamos a volver a repetir este ejemplo, cómo me altera, y vamos a analizar otra de las herramientas del cronograma. Entonces, esto, en pocas palabras, es un método de diagramación de precedencia en donde se construye, como dice acá, un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos, cada uno es un nodo, y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. Entonces, este es un ejemplo gráfico para que ustedes lo tengan y lo analicen para que entiendan de qué se trata este método de diagramación de precedencias. Otra de las herramientas que vamos a ver y que son, se puede decir, parte también de la diagramación de precedencias, es que considera 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora, y acá vamos a definir qué es una actividad predecesora y qué es una actividad sucesora, porque vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente en un cronograma. Por ejemplo, una actividad predecesora es cuando yo baseo el solado y después tengo que colocar el acero. Entonces, encima del solado. No puedo colocar el acero si no yo no baseo el solado o se puede decir la base de mi fundación.
Entonces, yo tengo que la predecesora es el solado y la sucesora es la colocación del acero de la zapata, por ejemplo. Otra, otro ejemplo de predecesor, y bueno, acá vemos la sucesora, ¿no? Es una actividad que depende, que, que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. Si se dan cuenta, la predecesora y la sucesora siempre van a ir interconectadas de una u otra manera. Otro ejemplo entre predecesora y sucesora. Por ejemplo, encofrado de columna, ¿no? Entonces yo tengo que haber el encofrado de columna para poder realizar el vaciado de concreto de la columna. Entonces, la actividad predecesora es el encofrado y la sucesora viene a ser el vaciado de concreto. Y así podemos empezar a ver muchos ejemplos en construcción en donde se ve una relación entre predecesora y sucesora. Más que todo eso para que ustedes entiendan de en qué momento hablamos de una predecesora y en qué momento hablamos de una sucesora. Y acá en esta tabla vamos a poder ver nosotros las 4 interrelaciones que se dan entre las distintas actividades, en este caso sucesoras y predecesoras. En el primer caso es una relación de final-inicio. Esta relación que me dice que la actividad B, que es una sucesora, tiene que iniciar una vez finalizada la actividad A, que es una predecesora. Entonces, esta relación es una de las más comunes, ya que tiene una secuencia lógica. Y la secuencia lógica me permite, como hemos hablado en los ejemplos anteriores, relacionar estas actividades de una manera más, se puede decir, una manera real, ¿no? Obviamente yo no puedo relacionar, o no puedo poner el vaciado del solado antes del acero porque obviamente es físicamente imposible. Y por eso usamos bastante la palabra lógica. Otro tipo de interrelación entre actividades sucesoras y predecesoras es la inicio-inicio. La actividad es una predecesora y la actividad es una sucesora. Eso que me indica que la actividad B no puede empezar si es que la actividad A no ha iniciado. Entonces tiene que primero iniciar la actividad A, que es la predecesora, y una vez que inicie la actividad A, ya puedo dar inicio a la actividad B. En el caso final, me dice que la actividad A, que es una predecesora, no puede terminar, no mejor dicho, la actividad B, que es una predecesora, o una sucesora que diga, no puede terminar si es que la actividad A, que es una predecesora, ha terminado, ¿no? Son ejemplos más complejos, si se dan cuenta, pero de alguna u otra forma nos vamos a tener que relacionar. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que depende, una actividad de instalación, como por ejemplo la llegada de un material crítico a la obra. Entonces, esa actividad crítica o la instalación de ese material crítico a la obra va relacionada al final de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no termino de instalar esa pieza, por eso está como predecesora final, yo no puedo finalizar las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pieza es parte importante para poder concluir las pruebas. Puedo ir avanzando las pruebas, puedo ir terminando la construcción, pero mi término de esta actividad es la llegada y montaje de esta pieza. Entonces, hasta yo no montar esta pieza, al final de la actividad, yo no puedo finalizar la actividad B. Entonces, en este caso es donde se aplica una relación final-final. Como les digo, son algunos casos donde se aplica y va a depender de la naturaleza del proyecto, pero tienen que tener claro que hay este tipo de relaciones. Y el cuarto y último tipo de interrelación entre actividades es la inicio-final. Yo no puedo, ¿esto qué me quiere decir? Que la actividad B, que es una sucesora, no puede finalizar si es que la actividad A no ha iniciado, que es una predecesora. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, es un caso mucho más raro, pero en algunos casos complejos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se da. Pero en pocas palabras, son 4 tipos de interrelaciones y ustedes cuando empiecen, si han manejado alguna vez el Project o el Primavera, van a ver de que le da opción para poder tener estas 4 interrelaciones y poder relacionar las actividades. Ustedes creo que ya han visto en planificación y control de obras algo de estos software y los que están trabajando actualmente quizás ya hayan manejado por lo menos el proyecto y se van a dar cuenta de que cuando yo empiezo a relacionar estas actividades, tengo este tipo de interrelaciones y yo puedo relacionar de la manera que
que el proyecto me lo pida cada una de las actividades, ¿no? Y en este caso es finish start, start start, finish y start finish, acá traducidos al inglés. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, si ha quedado claro ese tema, continuamos. Si tienen preguntas, no tengan temor en preguntar, porque esto realmente les va a servir cuando ustedes empiecen a realizar trabajos. En mi experiencia personal, la persona que realiza esta actividad usando los software o la tecnología de información que nos indica arriba que es parte de las herramientas y técnicas a utilizar, es una persona que conoce el software, que conoce a la perfección todos los comandos y todo lo que tiene que utilizar para poder desarrollar el cronograma, pero muchas veces no tiene el criterio, no tiene el conocimiento para poder interrelacionar estas actividades. Esta interrelación de actividades va a venir o va a depender de la secuencia lógica que le pongamos, la necesidad del proyecto y los diferentes tipos de actividades que podamos empezar a interrelacionar. Entonces, el objetivo es que ustedes entiendan cada uno de estos, y yo sé que en este momento puede ser un poco complicado entenderlo, pero cuando empiecen a analizar ustedes un cronograma real, van a poder ver estas relaciones y cuál es el uso de cada uno. Como les dije, la finish start es la más común, que nos dicta una secuencia lógica, y las otras, si bien es cierto, no son muy comunes, pero para ciertos casos sí se va a dar. Entonces, ténganlo claro porque eso les va a servir para todo. Así no sean ustedes los que realicen el planeamiento, los que construyan, por ejemplo, tienen que tener esto mucho más claro que el que realice el planeamiento o el que es el encargado de hacer el cronograma en el software. ¿Por qué? Porque ustedes van a dar la información y van a empezar a relacionar estas actividades de la manera que ustedes lo requieran también dentro del proyecto. Y pasamos al cuarto proceso, que es estimar la duración de actividades. Acá, nuevamente, nos vamos a basar en las herramientas. Como vemos acá, o como fue parte de nuestra pregunta, nuestra primera pregunta fue la gestión de cronograma. El plan de gestión de cronograma sigue siendo una entrada. ¿Por qué? Porque en este plan nosotros definimos cómo vamos a atacar este proceso y qué vamos a realizar para poder nosotros llegar a este proceso. Entonces, acá, señores, es importante tener claro esto y vamos a enfocarnos nuevamente en las herramientas. Voy a explicar las principales herramientas que tenemos que utilizar para nosotros empezar empezar a estimar las duraciones. Tenemos como otra principal entrada la línea base de actividades. Ya tenemos la línea base del alcance, sigue siendo una entrada porque obviamente nos alimenta a las actividades del cronograma. La lista de hitos, la lista de actividades que ya generamos en el punto 6.4 o en el proceso 6.4, la estimación de los costos y los registros de los riesgos. Entonces acá, señores, vamos a empezar nosotros a ver cómo el PMBOK nos recomienda que debemos empezar a estimar estas duraciones. Estamos hablando de las principales salidas, ¿cuáles? La estimación de la duración, obviamente. Acá vamos a tener claro qué tiempo nos va a tomar cada una de las actividades ya listadas y secuenciadas, cuáles son la base de las estimaciones, cuál es la actualización de documentos y los atributos, los registros supuestos y todo lo que se actualiza una vez que nosotros retroalimentemos este cronograma. Pero, como les digo, vamos a enfocarnos esta vez en las principales herramientas y técnicas. Herramientas y técnicas. El PMBOK, si se dan cuenta, nos habla de estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente como herramientas o métodos para estimar las duraciones. Entonces, en este caso vamos a ver la estimación análoga y la estimación paramétrica. ¿Cuál es la estimación? ¿En qué consiste la estimación análoga? Acá, como su descripción lo dice, es una técnica para estimar la duración de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar, ¿no? Acá nos vamos a basar de datos de proyectos pasados donde se haya realizado quizás actividades parecidas, similares, como que nunca las actividades son iguales, pero sí pueden ser similares o parecidas, y nosotros vamos a empezar a buscar estas actividades y esas duraciones vamos a considerarlas para este nuevo proyecto. Se emplea cuando se dispone de escasa información de detalles sobre el mismo. En este caso no tenemos mucha información para nosotros estimar realmente cuál sería la duración del proyecto. Muchas veces
ni siquiera estamos en la obra, nos dan un plano, nos dan algunos datos muy generales. Entonces, en base a quizás una data que tengamos de proyectos anteriores o un proyecto similar, estimamos esa duración, ¿no? Pues justamente cuando no tenemos mucha información al respecto. Y es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. Obviamente, como yo no tengo la información necesaria para poder hacer un análisis detallado o más cercano a la realidad, voy a tener que asumir el riesgo de considerar un parámetro o un rendimiento o una duración de un proyecto similar, pero no necesariamente va a ser el mismo. Quizás existan otras condiciones cuando yo llegue a sitio y eso va a hacer que mi estimación no haya sido exacta y pueda tener alguna desviación fuerte en algunos casos. Entonces, es una manera de estimar, es una herramienta válida, pero estamos o tenemos que ser conscientes de que hay riesgos porque también es menos exacta. El otro método que nos recomienda el PBOK como herramienta o técnica es la estimación paramétrica. En este caso se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. En este caso vamos a ver nosotros que vamos a utilizar un software, una fórmula para calcular la duración o el costo en base a los datos históricos. Muchas veces tenemos mucha data de diferentes proyectos y vamos a empezar a calcular promedios, tendencias, ratios de construcción que nos permita estimar estas duraciones. Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. Obviamente, a mayor cantidad de datos, a mayor cantidad de información, podemos tener una mejor predicción de estas duraciones. Y nos puede dar quizás algo más cercano a la realidad, porque no me estoy basando quizás en un solo dato de un proyecto, sino me estoy basando en muchos datos, en muchos proyectos, quizás similares o no similares, pero que había la actividad igual, la misma actividad, y voy a poder estimar una mejor, se puede decir, aproximación. Entonces es otra de las herramientas que nos sugiere el PMBOK para nosotros poder realizar esa estimación. Y otra de las estimaciones que recomienda el PMBOK es la estimación por 3 valores. En este caso tenemos 2 tipos, ahorita las vamos a ver, pero en este caso, acá nos dice, estimar la duración de una actividad puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Esto es lo que se hace en el método PERT. El método PERT utiliza 3 estimaciones para definir un rango aproximado de duración de la actividad. Tenemos una duración más probable, tenemos un optimista, nosotros decimos, sí, voy a lograr esto, o sea, somos demasiado optimistas, y tenemos una pesimista en donde nos ponemos en el peor de los escenarios y estimamos unos días mucho más lejanos, o sea, una duración mucho más larga. Y en base a eso nosotros vamos a poder estimar fechas. Tenemos 2 tipos de duraciones o 2 tipos de fórmulas en las que nosotros podemos estimar, que es la distribución triangular, en donde sumamos la estimación optimista o la pesimista primero más la esperada y la optimista. En este caso sumamos y lo dimos entre 3 y esto nos va a dar la duración total, ¿no? Obviamente estas duraciones se puede decir, van a ser dadas por un grupo de expertos o personas que tienen experiencia en construyendo ese tipo de obras, y la esperada es, o la más probable es la con la que en condiciones normales se va a lograr. ¿Qué nos permite esto? Nos permite obviamente tener dentro de las variables una pesimista que nos va a quizás a tener darnos una holgura, un poco más de tiempo para poder realizar la actividad y no simplemente enfocarnos en lo más probable. Y el método beta o PERT, que es un poco más, se puede decir, un poco más conservador porque no nos permite desviarnos mucho tampoco, es cuando nosotros el tiempo pesimista lo consideramos como peso de 1, el peso normal o probable le damos el peso de 4, y la duración optimista le damos un peso de 1. Sumamos y lo dividimos entre 6. Esto nos va a permitir tener sobre la
duración más probable, un pequeño rango también de acción, no muy grande, porque le estamos dando un mayor peso al tiempo de duración esperado o probable. Entonces, si bien es cierto, vamos a estar cubiertos un poco, no vamos a tener tanta holgura como quizás lo pudiéramos tener al hacer esta división. Acá le estamos dando un peso igual a cada uno, lo dividimos entre 3. Acá le damos un peso mayor al esperado o al probable, es por eso que vamos a tener quizás un rango de acción menor. Pero ambos casos son válidos o ambos métodos son válidos para estimar. Tampoco yo puedo estimar mucho o irme muy lejos porque obviamente no voy a calzar dentro del proyecto. Entonces yo tengo que buscar el punto medio y analizar para qué casos utilizo la triangular y para qué casos puedo utilizar la beta. No quiere decir que para todas las actividades tenga que usar lo mismo. Quizás en algunos casos sí amerita hacer la beta y si es que el proyecto me lo permite, si no impacto la finalización del proyecto utilizando este método en algunas actividades, lo puedo utilizar. Pero está ya presentado como una herramienta y nosotros vamos a iniciar esta estimación con estas herramientas o fórmulas. Entonces, alumnos, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nuevamente vamos a abrir el blog, la pizarra, y por favor ahí vamos a tener un poco más de tiempo para poder responder. No un poco más de tiempo, esta respuesta incluso es más puntual, pero ahí quiero que ustedes participen y coloquen ahí sus apreciaciones. En este momento borramos las anotaciones y iniciamos la pregunta. Entonces, ya está la pregunta. Ahí, por favor, empiecen a colocar sus respuestas como en la anterior oportunidad, con sus nombres. Vamos a dar unos minutos para que puedan realizar su participación. Traten de no ponerse uno encima de otro, por favor, para que quede bien. Yo igual lo voy ordenando, pero traten de alejarse un poco con sus respuestas.
Ok, muchas gracias. Voy a descargar la pantalla para los que han participado. Gracias por su aporte. Los demás creo que no se encuentran, entonces eso sí va a ser valorado para la participación. Tengan en cuenta que la participación tiene un peso de 20% o 10% si no me equivoco, entonces estamos hablando de que las personas que no participen ya parten con una nota de 18. Entonces, tengan en cuenta eso, ya que esta ha sido una pregunta muy sencilla, muy puntual, que ha debido contestarse en un minuto, a lo más. Entonces hemos dado más de 5 minutos, creo, y se ve que no están presentes más de la mitad de los compañeros. Entonces, acá la pregunta iba más que todo para que ustedes empiecen a ver o empiecen a relacionar en qué herramienta se podría utilizar de una mejor manera cuando se tiene escasa información. Y la respuesta correcta, según el PMBOK, es la estimación análoga, ya que nos dice puntualmente o nos menciona que cuando se tiene poca información es donde se usa esta herramienta tomando datos de proyectos anteriores, pero también nos dice que no es la más precisa. Entonces, en la respuesta correcta en este caso es la análoga, pero las demás respuestas no tienen tampoco por qué ser incorrectas, porque muchas veces la información que podamos tener puede ser mucha, pero no puede ser precisa tampoco. Entonces, pues, es el caso de la paramétrica, ¿no? La paramétrica, tenemos muchos datos de proyectos o entregables similares y eso nos va a permitir a nosotros estimar mediante un algoritmo, como dice en la herramienta, una función o unas fórmulas, una estimación obviamente más precisa, ¿no? Según esta, se puede decir, esta función o algoritmo que vamos a crear, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, también puede utilizarse esta herramienta, pero como la respuesta o la pregunta se enfocaba en escasez de información, entonces acá estamos hablando de que tenemos como herramienta principal la estimación análoga. La estimación entre valores también es otro método que se usa, pero teóricamente acá tenemos mayor data porque tenemos información de expertos, tenemos información que es un poco más real y nos basamos en las estimaciones pesimista, optimista y esperada o realista, se puede decir, ¿no? Entonces, esto sí también puede ser un buen método para estimar. Y nuestra compañera menciona PERGAN, juicio de expertos, estimación paramétrica, donde nosotros utilizamos PERGAN, ya puede ser, son productos finales del cronograma. El juicio de expertos obviamente es que nos ayuda a poder aplicar cada una de esas herramientas y la estimación paramétrica, ya como conversamos anteriormente, se refiere a la estimación cuando tenemos mucha información y en base a un algoritmo sacamos la duración o estimamos la duración. Pero esté bien, todo está correcto. Acá lo que se va a lograr, señores o alumnos, es la participación. Y la idea de esto es que nosotros empecemos a compartir nuestras ideas y empecemos a conversar. Entonces voy a seguir compartiendo. Como le digo acá en el momento de la transformación está muy, se malogra un poco, pero ahí vamos. Y después de haber nosotros planificado la gestión del cronograma y lo que nos ha permitido a nosotros identificar las actividades o listar las actividades, secuenciar las actividades y estimar las duraciones, se puede decir con esas tres o esos tres inputs, nosotros ya podemos empezar a desarrollar el cronograma. Como principales actividades o entregables o entradas, ¿cuáles son? La línea base del alcance sigue mantenerse como una de las principales entradas, el diagrama de red o Gantt, la lista de actividades y hitos que ya sacamos en el proceso anterior, la duración que ya la sacamos en el
proceso anterior, el calendario de recursos, que depende bastante de la duración de actividades, las estimaciones, ¿no? Y bueno, en este caso los registros y riesgos. En realidad, ya es un enfoque más general del cronograma, porque todos estos puntos o entradas se tienen que considerar ya cuando empezamos a interrelacionar todas las actividades. Y las herramientas y técnicas, ¿cuáles son? El análisis de la red del cronograma. Empiezo a analizar si es que hay una secuencia lógica, si es que las actividades se superponen o no. El método de la ruta crítica es donde vamos a empezar a analizar y vamos a conocer qué es una ruta crítica dentro del proyecto y cuál es la importancia de gestionar esta ruta crítica en el proyecto. Vamos a tener que aplicar técnicas para optimizar recursos, vamos a analizar diferentes escenarios, vamos a poder simular adelantos o retrasos, y muchas veces no simularlos, simplemente ponerlos ya en la posición que corresponde, y nos va a permitir, una herramienta también es comprender el cronograma, obviamente en base a una experiencia previa es tratar de entender el cronograma, y otra herramienta que nos ayuda a desarrollar esto es los sistemas de información. Los sistemas de información son los software, en este caso, que vamos a usar para poder nosotros desarrollar el cronograma. Entonces, esas son las principales herramientas. En este momento nos vamos a enfocar en lo que es la ruta crítica, y ahí sí les pido bastante atención porque necesito que ustedes entiendan qué es una ruta crítica y para qué sirve la ruta crítica dentro del proyecto. Es una palabra que ustedes la van a ver siempre o la van a escuchar siempre cuando estén iniciando o ingresen a un proyecto y empiecen a hablar de cronograma. Y la primera pregunta, o una de las primeras preguntas que siempre se hacen en las reuniones por parte de la gerencia, o que tiene que ser un gerente como líder de proyecto, y el cliente de todas maneras les va a preguntar esto, es, a ver, ¿cuál es tu ruta crítica? Enséñame cuál es la ruta crítica para analizarla. Y en la ruta crítica es donde se enfocan todos, porque es la actividad o es la cadena de actividades o secuencia de actividades que no puede tener ningún impacto o no se puede retrasar, porque si alguna de ellas sufre un retraso, la fecha fin del proyecto también va a sufrir un retraso. Y por eso que es muy importante conocer y analizar qué es la ruta crítica y para qué nos sirve. Y las principales salidas van a ser el cronograma del proyecto, obviamente va a ser la principal salida, datos del cronograma, de todas las fechas, hitos, actividades que nos bota el cronograma, la línea base del cronograma. Acá obviamente una vez que yo ya cierro mi cronograma, ya desarrollo mi cronograma, me va a dar la línea base. La línea base, ¿qué es? Es mi punto de partida o mi fotografía inicial, en la cual yo determino cómo voy a realizar mi proyecto. Y en base a eso es que yo me voy a empezar a medir en el monitoreo. Si yo empiezo a trazarme o adelantarme, que casi nunca se da el adelanto, siempre se dan atrasos por diferentes motivos, o nuestra misma industria, nuestra misma, se puede decir, naturaleza del negocio en el que estamos, que es la construcción, y por la variabilidad que existe en la construcción, obviamente los retrasos son algo común, pero obviamente detectarlos a tiempo en base a nuestra línea base de cronograma nos permite tomar las acciones correctivas para que esto no llegue a impactar en la finalización del proyecto, ¿no? Y de otras salidas que son propias del cronograma, del desarrollo del cronograma. Entonces, acá vamos a analizar el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar la flexibilidad en la programación del cronograma. Determina las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás en toda la red del cronograma. Entonces, cuando nosotros analizamos la ruta crítica, analizamos todas las actividades que, acá vamos a ver la última definición, que está en el cuadrado, en el recuadro verde, es la ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto y determina la menor duración del mismo. ¿Qué quiere decir que determina el camino más largo? Es el camino donde todas las actividades están secuenciadas de una manera de que si alguna se ve impactada, obviamente la ruta crítica o la fecha de finalización del proyecto va a terminar, va a afectarse. Pero nos indica que es la mínima duración. ¿Por qué? Porque esta ruta crítica o esas actividades
no pueden, de acuerdo al cronograma o a la línea base que generamos, no pueden alargarse. O sea, es lo mínimo que yo tengo que cumplir para terminar el proyecto. Si yo aumento alguna de estas actividades o alguna duración de alguna de estas actividades que pertenecen a la ruta crítica, el proyecto obviamente va a alargarse. Entonces, es por eso que se determina que es la menor duración del mismo. Pero siempre va a ser la ruta más larga porque las actividades van a demandar de que se terminen cada una de ellas para yo poder decir que el proyecto se terminó. Vamos a analizar un poco más a detalle qué es la ruta crítica en este caso. Acá podemos ver, vamos a agrandar un poco para que ustedes entiendan lo que hemos conversado en la anterior diapositiva. Son actividades sencillas en donde nosotros podemos ver acá el inicio del proyecto como hito. En este caso, el inicio viene a ser un hito porque no tiene ninguna duración, solamente es un hito de inicio. Y tenemos la primera actividad que es de 1 semana. Tenemos la segunda actividad de 5 semanas, tenemos la actividad de 4 semanas y tenemos la actividad de 6 semanas, que nos da que estamos haciendo el camino, se puede decir, más largo. Y después tenemos la actividad 2 de 4 semanas y la actividad 4 de 3 semanas. Entonces nosotros analizamos que la actividad 1 desprende dos diferentes actividades, la actividad 2 y la actividad 3. La actividad 3 es mayor a la actividad 4, la actividad 2 que diga, porque son 4 semanas contra 5 semanas, y esta desprende la actividad 3 de 3 semanas. Entre la actividad 2 y la actividad 4 tenemos un total de 7 semanas de duración. En cambio, entre la actividad 5 y la actividad 4 tenemos 9 semanas de duración. Y aquí ya viene el concepto de qué es el camino más largo. O sea, yo tengo que terminar las actividades más largas para poder llegar a la última actividad, que es la actividad 6. Ya que para yo iniciar la actividad 6, tengo que haber terminado la actividad 4 y la actividad 5. Recordemos que entre la actividad 2 y la actividad 4 tenemos 7 semanas de duración y entre la 3 y la 5 tenemos 9 semanas de duración. ¿Esto qué me quiere decir? Como lo vimos en el diagrama anterior, que la actividad 4 tiene una holgura de 2 semanas. ¿Qué quiere decir holgura? Que si esta actividad se retrasa un día, 2 días, una semana, hasta 2 semanas, no va a afectar la finalización o el inicio de la actividad 6, que obviamente nos da la finalización del proyecto. Entonces, por eso estas dos actividades no forman parte de la ruta crítica porque pueden tener cierta flexibilidad, ya que tienen esta famosa holgura. En caso contrario, si alguna de estas actividades, que es el camino más largo, si dan cuenta, el camino más largo, 16 semanas, es lo que suma estos 4 rectángulos, si alguna de estas actividades se retrasa o tiene un impacto, la fecha fin del proyecto se retrasa. Entonces, es el camino más largo para yo poder terminar el proyecto, ya que las otras actividades van a poder tener holgura, van a poder moverse en el tiempo, y nos da el periodo mínimo que yo requiero para terminar el proyecto. Si alguno de estos empieza a afectarse, obviamente va a iniciarse ya impactos en el proyecto. Y acá he puesto una definición breve de holgura, ¿no? La holgura se conoce como la cantidad de tiempo que una actividad puede demorar su inicio sin retrasar la fecha de finalización del proyecto o de sus actividades consecutivas, ¿no? Y es lo que quiero que tengan claro. Las actividades que no pertenecen a la ruta crítica es porque tienen una holgura y pueden moverse en el tiempo, pueden retrasarse ciertos periodos sin afectar a la ruta crítica. Pero ¿qué pasa si esta actividad se demora más de 2 semanas en terminar? Automáticamente esta actividad deja de ser ruta crítica y la ruta crítica salta a la siguiente actividad. O sea, ya pasa a ser la actividad 4 parte de la ruta crítica, porque ya está impactando al proyecto y automáticamente eso se actualiza. Entonces, cuando ustedes usen un software, van a tener siempre al inicio una ruta crítica inicial, que es la línea base, es de donde se parte. Pero si alguna de las actividades que no pertenecen a la ruta crítica se ven afectadas y se sobrepasan de esta holgura que tienen, o este juego, o este colchón que pueden tener para poder terminarse, pueden tranquilamente pasar a la ruta crítica y la ruta crítica automáticamente se actualiza y se evidencia en el software. Por eso que estas herramientas
como el PRO llegó primavera, nos ayudan a identificar cuál ha sido la variación de la ruta crítica en el transcurso o en el desarrollo del proyecto. Acá nuevamente analizamos el gráfico. Como les digo, acá en el proyecto no se ve así, ¿no? Pero acá está saliendo de esa forma porque en otra forma se malogra. Y acá vemos el gráfico que analizamos la anterior vez, ¿no? Acá tenemos nosotros en la parte superior todos los inicios tempranos, tanto de las actividades que pertenecen a la ruta crítica como a las actividades que no pertenecen a la ruta crítica. ¿Por qué esta actividad no pertenece a la ruta crítica? Porque, como vimos acá, termina en el día 50 y esta termina en el día 61. Entonces, ¿qué nos da esta diferencia entre 50 y 61? Nos da 11 días de holgura entre la actividad E para que la actividad E pueda finalizar. Si esta actividad se retrasa 11 días, no hay ningún problema con la finalización del proyecto. Y acá abajo vamos a analizar los inicios tardíos, que en el caso de la ruta crítica, si se dan cuenta, coincide porque tanto el tardío como el temprano puede ser tienen que ser iguales, ya que no hay ninguna flexibilidad ni para atrás ni para adelante. No puede haber un inicio antes ni un inicio ni una finalización después de lo considerado inicio y término temprano. Pero en el caso de las actividades que no pertenecen a la ruta crítica, si se dan cuenta, sí hay una flexibilidad porque tengo esta holgura. Esta actividad yo la puedo iniciar no en el día 25, quizás ya la puedo iniciar en el día 36, porque como vimos acá tengo 11 días de holgura. Esta actividad ya inicia termina el día 40, inicia en el día 40 y tengo en el día 48. Y la tercera, o la actividad E, inicia en el día 48 y finaliza en el día 61. Entonces, el día 61, si dan cuenta, coincide con el fin temprano y fin tardío de la crítica, pero para esta actividad viene a ser su fin tardío. ¿Por qué? Porque yo tengo esta holgura de 11 días que me permite la ruta crítica. Pero como les digo, si esta actividad o alguna de estas tres actividades se ve impactada y me paso los 11 días, ya la ruta crítica automáticamente va a saltar a la parte superior. Entonces es importante que empecemos a conocer esto, porque durante el proyecto se van a dar muchas variaciones a la ruta crítica. Hay muchas actividades que teníamos nosotros pensadas terminar antes de tiempo o dentro del estimado, y mientras no se vean afectadas en su inicio o su fin, y no afecten o no se coman, se puede decir, las holguras que han tenido por naturaleza, estas actividades no van a sufrir, no van a impactar en el cronograma. Pero si estas actividades se van a empezar a impactar, van a ver que automáticamente la ruta crítica termina o se modifica y empieza a irse por otro lado. Y es una actualización. Ahí es donde se empieza a ver ya la actualización del cronograma, la actualización de la línea base del tiempo y también, obviamente, de la ruta crítica. Entonces, en este gráfico, para que lo analicen ya ustedes con tiempo, en casa, empiecen a ver la lógica y entiendan, porque lo importante es que ustedes entiendan esto y se lo queden grabado, y esto le va a servir para toda la vida. Para todos sus proyectos van a entender qué es un inicio temprano, qué es un inicio tardío y en qué rango se mueve siempre una actividad con holgura. Entonces, para este gráfico, las actividades críticas, ¿cuáles van a ser? La actividad A, la actividad B, la actividad F, la actividad G y la actividad H, ya que tienen la mayor duración en el tiempo. Entonces, tengan esto claro para que lo puedan tener presente siempre durante su desarrollo profesional. Y las principales salidas del cronograma, ¿cuáles son? La línea base del cronograma, que es la foto inicial de cómo yo he estimado hacer mis actividades, cómo las he secuenciado, qué duración han tenido, y esa es mi foto inicial, y esa es mi línea base. Si yo alguna de estas duraciones empiezo a retrasarlas en el inicio o empiezo a demorarme más de la duración estimada, ya se va a empezar a mover mi cronograma, pero mi línea base se va a mantener. Esa línea base no se mueve hasta que alguien solicite un cambio, en este caso el cliente solicite un cambio y se actualice la línea base. Mientras tanto,
yo me puedo atrasar, puedo adelantar, puedo hacer miles de cosas con mis otras actividades o con mis actividades en general, y es lo que me va a dar a mí mi rendimiento, mi performance, mi desarrollo dentro del proyecto. Entonces, en base a eso es que yo me mido. Si yo empiezo a retrasarme en mis actividades, siempre la medición va a ser con la línea base del cronograma, que es, como les menciono, la fotografía de lo planificado inicialmente. Y el cronograma del proyecto, que tiene varios componentes, como por ejemplo el diagrama de red, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos el diagrama de barras, donde uno ve el Gantt y puede empezar a relacionar mediante barras y secuenciar las actividades. Ok, disculpen, se cortó el internet, ya se restableció. Entonces, son los principales, se puede decir, componentes del cronograma, y esto es lo que nos permite a nosotros tener una visión general del tiempo del proyecto. Entonces, señores, es importante que tengan eso presente para que cuando ustedes desarrollen un cronograma sepan qué información pueden sacar del cronograma para poder gestionar de una mejor manera su proyecto en el tiempo. Y con lo que hemos conversado, ya tenemos los 5 procesos que pertenecen al grupo de procesos de planificación cubiertos, y nos vamos a ahora enfocar en el último proceso, que se refiere a controlar el cronograma dentro del grupo de procesos de monitoreo y control. Entonces, en este caso, las principales entradas, ¿cuáles son? Nuevamente, viene a ser el plan de gestión de cronograma, ya que esto sirve de referencia para todos los procesos de la gestión del cronograma. Tenemos también la línea base del cronograma, que es lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? Es el principal, se puede decir, elemento de este proceso, porque es lo que vamos a controlar. O sea, yo no puedo controlar algo si no tengo una línea base, si no tengo una programación o un punto de partida con el cual yo me mida y me diga si es que estoy yendo bien o estoy yendo mal. Muchas veces esta línea base del cronograma puede ser, ¿cómo les explico? Puede ser la contractual, ¿no? Con la que se firmó el contrato y con la que se ofreció al cliente terminarla en la fecha pactada, o puede ser una línea base interna, una línea base que la organización o el proyecto se puso como meta, muchas veces más optimista a la contractual, y nos empezamos a medir en base a esta línea base. O muchas veces van a ver que se mide en base a tres parámetros: lo realizado, lo contractual y el interno. Entonces, el interno muchas veces es el que nos da una idea de cómo estamos yendo, porque uno se compromete internamente a realizar un proyecto en un tiempo indicado, porque ofrece o estima que va a tener una ganancia, una utilidad por acabarlo antes. Entonces, obviamente, acá es donde nosotros tenemos que enfocarnos en hacerlo, ¿no? Y contamos con la línea base del alcance, este, que también sigue siendo una entrada, ya que el alcance es prácticamente, o la línea base del alcance es de donde yo me basé para poder desarrollar todos mis procesos anteriores que me dieron como producto final el desarrollo del cronograma. Y bueno, acá el cronograma se refiere ya a todo lo que me puede dar un cronograma, ¿no? Ya, obviamente la línea base es mi desarrollo en el tiempo, pero lo que nos da el cronograma y los datos del cronograma son los hitos, nos dan muchas veces las restricciones, nos puede dar los recursos, nos puede dar la secuencia lógica, o el diagrama PERT o el PDM, que es una descomposición de nodos, pero es una información que nos sirve para poder determinar y analizar este proyecto. Obviamente la ruta crítica son los datos que nos da el cronograma, y es donde nosotros nos debemos enfocar. Entonces, no se olviden
que en donde vayamos, vamos a siempre medirnos en base a un cronograma línea base, y esa línea base siempre va a tener identificada una ruta crítica, la cual va a tener que ser, se puede decir, monitoreada con mucho mayor detalle que las otras actividades, ya que si alguna de estas impacta, el proyecto o la fecha fin del proyecto también se va a ver impactado. Las herramientas y técnicas principales, ¿cuáles son? El análisis de datos, el análisis del valor ganado, el análisis de tendencias, el análisis de variación, el método de ruta crítica, la optimización de recursos, la comprensión del cronograma y adelantos o retrasos, ¿no? Son diferentes técnicas que se van a utilizar. Nosotros en la próxima clase vamos a empezar ya a ver el costo o la gestión del costo, y cuando veamos la gestión del costo vamos a ver el análisis del valor ganado, que en pocas palabras, en resumen, nos permite ver si es que realmente estamos adelantados en el caso de cronograma o retrasados, y en el caso del costo nos va a permitir ver si es que estamos ganando dinero, estamos perdiendo dinero, o si simplemente estamos gastando lo que se tenía presupuestado gastar, ¿no? Son indicadores muy importantes o se puede decir, indispensables para toda gestión de proyectos. O sea, no hay un gestor de proyecto que pueda estar desarrollando el trabajo o ejecutando el trabajo del proyecto sin conocer estos valores, ya que estos valores le van a indicar si es que se tiene que hacer o no alguna acción correctiva para encaminar nuevamente el proyecto. Y las principales salidas es la información de desempeño del trabajo, el pronóstico del cronograma. Muchas veces acá hablamos de tendencias. Muchas veces cuando ya empezamos a analizar el valor ganado o las tendencias, podemos pronosticar cuál es nuestra nueva fecha fin del cronograma o nuestra nueva fecha fin del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos un historial de rendimientos, un historial de duraciones, un historial de recursos que hemos invertido, y en base a ello yo puedo pronosticar mi nueva fecha fin. Y lo importante es identificarlo a tiempo, y obviamente si es que yo no he obtenido se puede decir, una solicitud de cambio al cliente que me permita a mí mover esta fecha fin, vamos a tener que ver la forma como yo llego y cumplo, porque si yo no cumplo, obviamente ya empezamos a hablar de penalidades. Entonces, obviamente, todo gerente de proyecto no va a querer que lo penalicen por retrasos. Es por eso que es importante manejar estos pronósticos para determinar qué es lo que yo tengo que hacer para lograr cumplir la fecha, y en caso sea imposible, porque hay casos que obviamente no se va a poder hacer nada, empezar a plantear la estrategia para yo pedir una ampliación de plazo, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir al cliente que, mira, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo he tenido retrasos que no han sido atribuibles a mi responsabilidad, como por ejemplo he tenido un mes de tormentas eléctricas en las cuales he tenido que parar 2 o 3 o hasta medio día de trabajo por esas tormentas eléctricas que se escapan de mi responsabilidad. Entonces el cliente lo analiza, y si contractualmente estás, se puede decir, amparado para poder reclamar las ampliaciones de plazo por esto, dice, ok, ya, entonces tú me dices que has tenido un retraso de 3 horas por día, por 30 días, estamos hablando de 90 horas. Si 90 horas lo paso a entre 8 a 8 días, este, o 8 horas por día, tienes aproximadamente una ampliación de 11 días. Entonces, en base a ese reclamo, tú solicitas el cambio, el cliente te lo puede aprobar en caso aplique, y tú ya, tu cronograma, se puede decir, o tu fecha fin se alargó 11 días. Entonces, para eso es que esto sirve para que nosotros empecemos a pronosticar nuestras nuevas fechas y qué estrategias podemos implementar para, primero, terminar en el plazo, y si no se puede, para buscar ampliaciones de plazo. Entonces, si tú eso no lo tienes claro, obviamente va a llegar la fecha fin y no vas a tener el producto terminado, y es muy probable que te penalicen por incumplimiento de contrato. Y realmente las penalidades en construcción son bien fuertes. Te cobran por día, un porcentaje del presupuesto total del proyecto por día, con un tope por lo general que es del 10 al 12% como máximo, y en caso ya no te puedan descontar más del 10 o 12%, simplemente te resuelven el contrato, y pero ya te descontaron prácticamente más de lo que tú tenías considerado como utilidad. Entonces, es muy importante tener esto bien claro. Otras áreas son las actualizaciones para el plan para la edición de proyecto, ¿no? Obviamente el plan general de la gestión de proyectos, que está compuesta por todos los planes, por la gestión de cronograma, la gestión del costo, la gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión que diga de la integración, gestión de calidad,
todos esos planes que conforman este plan de edición de proyectos se actualizan, porque muchas veces el cronograma hace que las actividades cambien y obviamente lo que se tenía programado en el plan de gestión de calidad, por ejemplo, también va a variar. Si yo tenía estimado que el plan de gestión de calidad, en el plan de gestión de calidad que iba a tener, por ejemplo, al inicio 2 ingenieros de control de calidad en campo y en el pico del proyecto donde están todas las actividades en su, en su tope, iba a tener 5 ingenieros a mitad del proyecto, por decirle una fecha, en el mes 6, ¿no? Pero si mi pico ya no es en el mes 6, sino en el mes 8, por un retraso que haya tenido, entonces no tiene sentido que yo coloque los 5 ingenieros o los 5 controladores de calidad en el mes 6, porque obviamente no hay trabajo para ellos, no hay frente y estaría perdiendo dinero porque estoy contratando gente que no se necesita en ese momento. Entonces, al actualizar las fechas del cronograma o actualizar las fechas pico, los periodos pico, yo que nuevamente redistribuyo mis recursos y no solamente aplica para calidad, sino aplica para todo el proyecto y los recursos ya no se adquieren en el mes 6, sino se adquieren en el mes 8. Y es acá donde se empiezan a actualizar estos documentos, ¿no? Y obviamente el cronograma es otro de sus integrables, el registro de supuestos, el registro de riesgos y el calendario de recursos. Y es lo que hablé hace un momento, ¿no? El calendario de recursos siempre se va a actualizar de acuerdo a lo que el cronograma nos indique, ¿no? Y este calendario de recursos afecta directamente a los planes de dirección de proyecto. O los planes subsidiarios, porque a cada uno de estos planes se llaman planes subsidiarios, que conforman el plan general del proyecto, o plan para la dirección del proyecto. ¿Y cuáles son se puede decir, los principales objetivos, ¿no?, de controlar el cronograma? Es dar seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. Lo que hablamos anteriormente, yo monitoreo, hago un seguimiento y si es que necesito hacer un cambio, tengo que gestionarlo. Tengo que gestionarlo para que mi línea base cambie de acuerdo a la realidad del proyecto. No siempre lo voy a conseguir, no siempre los retrasos son atribuibles al cliente o atribuibles al clima o atribuibles a un caso que no, que no puedo controlarlo yo, pero hay otras veces que sí. Entonces yo tengo que ir gestionando justamente con este monitoreo, con este control del cronograma, estos cambios a la línea base. Y se ocupa principalmente de qué? De determinar el estado actual del cronograma, influye en los factores que generan cambios y gestiona los cambios reales conforme suceden. Entonces, acá se ocupa principalmente de estos 3 puntos y el objetivo, como les digo, siempre va a ser ver cómo está nuestro cronograma actual, si ha sufrido o no algún cambio, si este cambio afecta al término final del proyecto y cómo nos puede afectar también contractualmente, ¿no? Y gestiona los cambios reales conforme suceden. ¿Qué quiere decir? Que cuando controlamos el cronograma vamos actualizando siempre el cronograma, vamos corriendo actividades, vamos adelantando actividades y vamos viendo las contingencias y las medidas correctivas para que el cronograma no, o la ruta crítica no sea afectada. Que como les dije, muchas veces va a cambiar, pero siempre va a haber una ruta crítica del proyecto y es la que la que debemos de cuidar. Y como se puede decir, concepto final, lleva a cabo las revisiones retrospectivas de cara a corregir y mejorar el proceso si fuera necesario. Y acá es el punto que siempre les menciono. Nosotros cuando analizamos o gestionamos un cronograma, o analizamos el cronograma, tenemos que ver si es que el impacto, como les dije, se atribuye a nosotros. En este caso, las acciones correctivas son netamente nuestra responsabilidad, o si interfieren o tienen que ver con alguna responsabilidad del cliente. Si es netamente responsabilidad nuestra, entonces nosotros tenemos que ver cómo corregimos y cómo mejoramos nuestros procesos, cómo podemos ser más eficientes en un caso, por ejemplo, que estemos perdiendo o estemos demorando más de lo que tenemos estimado. Entonces, en ese punto, una vez que nosotros lo detectamos en el monitoreo y control, determinamos actividades en conjunto con el equipo, qué se puede hacer para que esa actividad no se demore tanto, qué es lo que afecta
directamente esa actividad y mejoramos los procesos, mejoramos el procedimiento, quizás ponemos más mano de obra calificada, sacamos gente que realmente no está produciendo, ponemos a un supervisor de mayor experiencia, contratamos un equipo quizás de mayor capacidad, en el caso hayamos dimensionado de una manera muy optimista el equipo y quedó chico. O sea, hay muchos términos o muchas acciones que se pueden tomar. Por ejemplo, mejorar el acceso, que puede hacer que los volquetes demoren mucho en llegar al punto de acopio de material o de eliminación de material. Entonces, yo haciendo una mejora del acceso o haciendo un mejor camino, puede hacer que el volquete llegue mucho más rápido, regrese con mayor velocidad hacia otro ciclo, que no se malogre el volquete justamente por esas imperfecciones, porque al momento de estar cargado, más imperfecciones en el terreno, los muelles por lo general sufren y se pueden partir o las llantas se pueden reventar, y obviamente un volquete parado origina o golpea mi productividad. Entonces, esas acciones que les estoy mencionando son generales que nacen de una detección o de algo que está pasando en el proyecto, ¿no? Algo que no está bien. Entonces, ese es el objetivo principal de controlar el cronograma y obviamente va de la mano con el control de costos. Por eso en la próxima clase, cuando empecemos a ver el control de costos, vamos a analizar cómo ambos se monitorean de alguna forma con el análisis de valor ganado y nos dan una idea de cómo estamos yendo con respecto a la línea base del proyecto. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar acá con se puede decir, esta diapositiva. Acá terminamos lo que corresponde a controlar el cronograma y les comento lo de la práctica del día viernes. Vamos a ver un poco de la práctica del día viernes. ¿Está Kevin? Sí, Kevin, ahí por favor toma nota para que le comuniques a tus compañeros. La práctica del día viernes se va a basar en dos partes. Va a ser una parte de 5 preguntas muy puntuales, y esta parte va a ser personal. Va a ser personal, cada uno va a desarrollarla en un tiempo de 20 minutos y al terminar estos 20 minutos me lo envía por correo para yo tener se puede decir, esta primera parte de la prueba que va a valer 5 puntos. Posterior a eso vamos a tener 100 minutos para poder desarrollar el caso que vale 15 puntos y probablemente se divida en 3 principales preguntas, cada una de 5 puntos y se desarrolla en grupo y al final de las 2 horas, o si lo acaban antes, obviamente antes, lo entregan y va a ser el complemento de su nota personal. Entonces, para resumir, vamos a tener las 5 preguntas y les digo que estas preguntas más se va a basar en las primeras clases, en la primera y segunda clase, más en la segunda, si no me equivoco, donde hablamos bastante de la edición séptima del PMBOK. Para que lo estudien, todo lo que va a venir en estas preguntas está en las diapositivas, así que no va a haber problema. Si el que ha venido a clase y ha estado atento, lo va a poder ver, lo va a poder desarrollar de inmediato, y el que no, va a tener que leer y va a tener que quizás buscar un poco de información, pero empaparse un poco de lo que es el tema de la nueva versión, no, la séptima versión de BOK, pero esto va a ser la primera parte y va a ser personal, para que lo tengan claro. Me dicen que no hay una forma de cómo subir un link todas las pruebas, así que lo que hemos quedado con los profesores es que se va a enviar al correo electrónico. Todos deben tener ya mi correo electrónico y si no, ese día se los doy para que me puedan enviar en los primeros 20 minutos la primera parte y después ya en base a los grupos que ya me pasó Kevin, empezar a desarrollar el trabajo. Entonces, en eso va a consistir la práctica. Por favor, comuníquenle a sus compañeros, comuníquenle a los que no están viniendo, o los que no han podido venir hoy día por el tema que quizás no han tenido la disponibilidad de reprogramar hoy, pero Kevin, apóyame ahí con transmitirles en lo que va a consistir Ok, ok, Kevin, voy a repetir, por favor. La práctica va a basarse en dos partes. La primera parte va a ser una parte personal, o sea, va a ser el desarrollo de cada uno de ustedes y va a haber 5 puntos. Van a ser 5 preguntas muy puntuales que se van a hacer más que todo en la primera y segunda clase, en donde hablamos de las diferencias
y contenidos del PMBOK edición 6 y edición 7. Entonces, el que ha venido a clase va a poder identificar fácilmente o va a poder entender las preguntas muy fácilmente y va a poder colocar los comentarios o las respuestas, porque son respuestas puntuales, o muchas veces desde el punto de vista propio, en base a lo que se ha definido. Y los que no, quizás van a tener que estudiar y van a tener que quizás ubicarse en la información que está en la diapositiva para poder desarrollar estas preguntas teóricas. Son 5 preguntas, todas están dentro de las diapositivas, así que no hay nada que esté fuera de lo que hemos hablado en clase. Entonces, esta parte de 5 preguntas personales va a tener una duración de 20 minutos. Terminada esta parte de 20 minutos, dentro de esos 20 minutos todos me envían a mi correo su parte con su nombre, obviamente en la hoja, y iniciamos el desarrollo del caso, que es grupal, y vamos a tener 15 puntos en esa parte donde vamos a tener el resto de la clase, que son 100 minutos para que lo puedan desarrollar en grupo, y al finalizar la clase, o si lo acaban antes, me lo van enviando al correo para yo poder tener ese complemento de 15 puntos, que muy probable se divida en 3 grandes preguntas que obviamente van a ser parte del caso y van a tener que trabajarlo con el grupo. Entonces, ahí está Kevin, ¿está claro o tienes alguna duda? ¿O alguno de ustedes tiene dudas para poder aclararlo? Y que Kevin también lo pueda transmitir a sus compañeros que no han venido. Ok, gracias. Entonces, vamos a... No, todo va a ser digital. Todo va a ser digital. Es un Word. Es un Word. Si va a pasar un Word, ustedes lo completan en Word, lo pasan a PDF para que no haya se puede decir que yo les cambió la respuesta o algo, y me lo envían a mi correo. Pero yo les voy a pasar en Word, todo en Word, para que puedan desarrollar ahí tanto las preguntas y los ejercicios. Y como les digo, es algo muy sencillo. Enfóquense o repasen lo que es el alcance, porque va a ir más o menos por ahí por ese tema. Actividades, EDT, WS, ¿no? Eso es más que todo para lo que es el trabajo en grupo, ya que eso va a tener que desarrollarse quizás, por ejemplo, si yo les pido hacer un EDT, lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en un Excel, en donde mejor se lo acomode, pero obviamente van a tener que desarrollarlo en digital y nuevamente lo transforman a PDF con el nombre de los integrantes del grupo y lo entregan. Como quedamos, Kevin, ese día vamos a definir se puede decir los grupos finales, ¿no? Hasta el momento tenemos ya unos grupos conformados, y si entra más gente, por ahí creo que va a leer un correo de un alumno que está pidiendo entrar a un grupo de 5. Teóricamente no se puede pasar más de 5, pero obviamente si somos 21 y son 4 grupos de 5, entonces ya tendríamos que añadirlo obligatoriamente a un grupo, ¿no? Pero vamos viendo ese día, en base a los grupos que ya tenemos formados, Kevin, y definimos eso antes de la práctica grupal. Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto? Ok, si no tienen ninguna duda, ahí por favor transmiten a sus compañeros de la participación. En todas las clases van a haber preguntas, y acá ya tengo las 2 pizarras con los nombres de todos los que han participado para poderlo considerar dentro de sus notas de participación. Entonces, si no hay más preguntas, Kevin o algún alumno, ya estaríamos dando por culminada la clase. Ahí me confirman si todo está claro, por favor. Ok, entonces muchas gracias, Kevin. Por favor, comunícale todo esto al grupo por WhatsApp, y cualquier duda me avisas por interno. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el día viernes en la práctica.